Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. La Fiscalía nuevamente pedirá preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, por la presunta manipulación de testigos. También tenía el derecho de refutar las acusaciones que me hicieron las víctimas muy graves, porque yo no puedo contar mi historia. Siga en directo a la audiencia este lunes 10 de octubre a partir de las 7 de la mañana aquí en Focus Noticias. Analizaremos los argumentos de la Fiscalía con los más destacados penalistas del país. Véanos en nuestro canal de YouTube, en todas nuestras redes sociales y en www.focusnoticias.com. Suscríbete. De Cundinamarca, marcado el 28 de septiembre del año 2022, siendo las 13:55, se continúa con la audiencia de juicio oral. Para este momento se le solicita a los sujetos sujetos procesales e intervinientes, procedan a hacer su presentación, indicando su nombre y la calidad en la que actúan solamente. Buenas tardes para todos. Óscar Martínez Pineda, fiscal sexto especializado. Gracias. Elkin Aníbal Ojeda Martínez y como representación de... Juan Hernando Ojeda Parra, procurador judicial. Señoría, buenas tardes. Se presenta Camilo Sepúlveda, defensor de la señora María Liliana Lacerna Jaramillo. Buenas tardes, señora juez y más asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Nelson Parra Traslaviña. Actúo como defensor público del señor Camilo Fidel Pinzón Gómez. Con la comparecencia de las partes esenciales y necesarias para la continuación de este juicio oral, se procede de conformidad. Doctor Camilo Andrés Sepúlveda, en su calidad de defensor de la señora María Liliana Lacerna Jaramillo, procesada en este caso, tiene usted el uso de la palabra. Término máximo, atendiendo lo que usted ya me había indicado, que media hora era insuficiente, se le otorga máximo 1 hora, doctor. Proceda. Gracias, señora juez. Señoría, no puedo iniciar estos alegatos conclusivos sin antes, en primer lugar, exaltar y agradecer la lealtad procesal y la gallardía profesional, tanto del señor fiscal, el doctor Óscar Martínez, así como del doctor Elkin Ojeda, representante de víctimas, quienes son ellos mis contrapartes naturales al interior de este proceso, y deprecaron de su despacho la absolución a favor de la señora María Liliana Lacerna Jaramillo. Tampoco puedo continuar con estos alegatos sin indicarle que
por lo menos en lo que respecta a la señora María Liliana Lacerna Jaramillo, coincido plenamente en lo manifestado con acierto por parte del señor agente del Ministerio Público, el doctor Juan Fernando Poveda. Habiendo dicho esto, su señoría, si se quiere como una agenda de estos alegatos de conclusión, explicaré en primer lugar la razón por la cual considera esta defensa que las afirmaciones, si se quiere, promesas que le hice a usted en la teoría del caso que no tenía por qué hacer, fueron plenamente cumplidas a través de los hechos que fueron probados con pruebas legales y oportunamente allegadas al proceso. En segundo lugar, le mostraré cómo la jurisprudencia y la doctrina soportan la tesis defensiva de la señora María Liliana Lacerna Jaramillo. Para último, culminar con las peticiones correspondientes. Su señoría, la primera promesa que yo a usted le hice en los alegatos de conclusión consistía en que, en atención a lo difícil de este proceso, a lo sensible de este proceso, en el que a una madre la acusaron de haber desaparecido a su propia hija en condiciones de invalidez, dicha inocencia se probaría a través de las propias pruebas de la Fiscalía. Usted se dio cuenta cómo, señora juez, fue con los testigos de la Fiscalía que la defensa de María Liliana Lacerna logró demostrar su inocencia. Y a este juicio solamente traje un testigo. A pesar de que en su momento me habían sido decretados casi una decena, terminé renunciando a la mayoría. Porque fueron con las pruebas de la tesis acusatoria que he logrado demostrar la inocencia de mi cliente. ¿Respecto de qué? Respecto de unos hechos que yo también me comprometí a probarle a usted. El primero de ellos. La hija de mi cliente, Jessica Len Lacerna Jaramillo, ¿desapareció? Sí, efectivamente desapareció. Pero resulta, su señoría, que a su despacho, a través de pruebas, le fueron contestando una serie de preguntas que a la luz del artículo 165 del Estatuto Sustancial son relevantes. Primero, ¿quién fue el autor? Según el testimonio rendido por el señor Jorge Fonseca, mayordomo, capataz de la finca Churi, testimonio rendido el 22 de septiembre de 2021, le afirmó a usted, bajo la gravedad del juramento, comillas, Camilo se la llevó para Chile, cierro comillas. Eso cuando se le interrogó en qué momento y por parte de quién había sido sustraída para ese entonces la menor Jessica Len de su núcleo familiar. Y esa afirmación posteriormente fue corroborada por otra testigo de excepción, porque presenció los hechos, porque los vio. Me refiero a la señora María Nubia Martínez de Fonseca, en testimonio rendido el 8 de octubre de 2021, en la cual, bajo la gravedad del juramento, coincidió perfectamente con lo dicho con el testigo Jorge Fonseca. Camilo se la llevó para Chile, cierro comillas, refiriéndose a cuál fue la versión que ellos tenían del motivo, si se quiere, por la cual había desaparecido la niña, pero dando expresa alusión acerca de quién la había sacado de la finca Churi. Como contraprestación, también podemos concluir lo siguiente. No existió en este juicio un solo testigo, uno solo. No existió en este juicio un solo documento. No existió en este juicio ningún otro medio probatorio que indicara
siquiera indiciariamente, que la señora María Liliana Lacerna Jaramillo había tenido participación en este hecho específico. ¿Quién se la llevó de la finca Achuri? El segundo hecho, su señoría. ¿Bajo qué excusa le quitaron a la señora María Liliana Lacerna Jaramillo a su hija de sus brazos? La señora María Nubia Martínez, en su testimonio del 8 de octubre de 2021, sostuvo que Camilo se la llevó a Chile a que hicieran un tratamiento por la enfermedad de la niña, cierro comillas. Y mire su señoría cómo coincide con un testigo que no se conocen entre sí, la señora María Nubia Martínez con la otra testigo, la señora Luzmía Peña, quien en testimonio del 21 de septiembre de 2021 le dijo a usted, a este despacho que usted preside, que Camilo directamente le había dicho a ella que él se la había llevado para Chile a efectos de practicarle supuestamente un tratamiento para el autismo. Y posteriormente, su señoría, aparece en escena un tercer testigo que no se conoce con Luz Miriam Peña, que es el señor Hernán Felipe Olano Villegas, quien rindió testimonio en su estrado el 21 de septiembre de 2021, quien manifestó: se la llevó Camilo a Chile a un tratamiento de células madre, a una fundación de científicos alemanes y suizos perseguidos por los israelitas, cierro comillas. Esto, su señoría, conforme a lo que, mientras que la menor Jessica Helen Lacerna Jaramillo estaba sustraída de su seno familiar y oculta respecto de la esfera social, le había sido informado a mi cliente, la señora María Liliana Lacerna Jaramillo. Pero mire, su señoría, que todos estos tres testigos son de la Fiscalía, pero hubo un cuarto testigo de la Fiscalía, pero esta vez un testigo capacitado, el del investigador Juan Manuel Sánchez, quien en el testimonio del 18 de noviembre de 2021, y específicamente respecto de la interceptación, y esto es importante, número 17, del informe de Policía Judicial del 7 de agosto de 2019, Camilo le dijo a María Liliana que Jessica Helen llegó muerta de Chile. Este cuarto testimonio, su señoría, se respaldó en dicho informe en el que el policía judicial respaldó su dicho a través del informe y lo sintetizó de la siguiente manera. Comunicación número 17. Fecha y hora del inicio de la actividad, 25 de abril de 2019 a las 19 horas 52 minutos 13 segundos. Camilo, dice el investigador de la Fiscalía, Camilo, le dice a Liliana que mañana se encuentran con el jefe del tipo ese que vino para ver qué es el asunto, a ver quién lo mandó. Liliana le aclara que él lo que quiere es reportar la muerta, porque teníamos 3 días para reportar la muerta. Camilo comenta que ella, Elena, era alemana y teníamos nuestras reservas, sabiendo la calidad de familia, y por eso la embajada nos protegió. Liliana le contesta que la embajada no los protegió, no les dijimos nada, y le repite que lo que tenían que hacer era reportar la muerte y no lo hicieron. Camilo le aclara: mire, su señoría, lo que le dice el funcionario de policía judicial a usted. La entramos debajo de cuerda y la justicia no puso ningún problema. Liliana le pregunta: ¿y ella cómo entró acá, a Colombia? Camilo, al minuto 2.27 de la interceptación, le dice que la entraron fallecida y la hicimos pasar como que estaba desmayada en el vuelo. En lo que va a hacer es utilizar la parte científica y no se van a inculpar hablando mucho. De igual manera, dice que mañana tiene varias reuniones y le va a tocar reunir unos fondos porque eso toca arreglarlo con ellos,
no se van a quedar quietos, y eso es con plata, no con buenos consejos. Fíjese entonces, señora juez, cómo ya van 4 testigos y unas interceptaciones las que coinciden en este segundo punto. ¿Para qué le dijeron a María Liliana La Serna que se habían llevado a su hija? Y como si lo anterior fuera poco, usted tiene en su acervo, usted tiene en su haber un 5º testimonio, el de otra persona absolutamente calificada, el investigador Hernán Javín Correal, quien en el testimonio del 19 de noviembre de 2021 manifestó: en la inspección realizada a Churi, María Liliana me dijo que la niña había sido llevada a Chile por Camilo, y esa versión coincidió con lo preguntado a los mayordomos. Luego, su señoría, para recapitular, aquí ya tenemos una segunda conclusión. Fíjese cómo María Liliana La Serna había sido o fue víctima de un engaño por parte de una tercera persona, entiéndase el señor Camilo Fidel Pinzón Gómez, respecto de por qué la tenía que sacar de la finca Churi. ¿Tenía para ese entonces la señora María Liliana La Serna alguna intención de desplegar alguna de las conductas descritas en el artículo 165 del Código Penal? ¿Ella quería sustraerla de su propio núcleo familiar? No. ¿Ella pretendía ocultarla del amparo de la ley? No. ¿Ella quería injustamente privarla de la libertad? No. Ella lo que pretendió desde el primer momento fue darle una cura a su enfermedad. Pero no porque lo diga yo como abogado interesado. Es que a usted se lo están diciendo 5 testigos y unas interceptaciones. Ahora bien, en el testimonio que rindió el señor Dan Schoenwald el 20 de septiembre de 2021, manifestó: por el conocimiento que tengo de María Liliana hace más de 40 años, ella estaba convencida de que estaba Jessica en Chile, porque así se lo dijo Camilo. ¿Sabe quién es él, su señoría? ¿Recordamos quién es él? El denunciante. El mismo denunciante, el mismo testimonio que solicitó la Fiscalía General de la Nación en este proceso, le dijo a usted que por un conocimiento autorizado de una persona de hace más de 40 años, encontró que Liliana estaba genuinamente convencida de que su hija se encontraba en Chile. Pero entonces, respecto de este punto, cabe nuevamente recordar lo que dijo el señor Hernán Felipe Olano en su diligencia del 21 de septiembre de 2021. ¿Por qué? A usted le dijo ese testigo, su señoría, primero que sus familias se conocen hace cerca de 100 años. Que él conoce a Liliana La Serna hace por lo menos 50 años. Y le dijo, María Liliana estaba convencida de que Jessica estaba en Chile porque sí se lo dijo Camilo, cierro comillas. ¿Usted recuerda, señora juez, que a su estrado también vino la doctora Adriana Collazos ese 21 de septiembre de 2021 y le dijo a usted, María Liliana pensaba que estaba en Chile porque así se lo dijo Camilo? Pero no solamente eso, el doctor Javier Rojas, testigo común de la Fiscalía General de la Nación, con quien se dirige a su estrado, el 16 de noviembre de 2021 le dijo, María Liliana estaba convencida de que Jessica estaba en Chile porque así se lo dijo Camilo. Ahora, señora juez, esta prueba del doctor Javier Rojas, que valga recordar, fue subdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal, tiene más de 20 publicaciones indexadas en revistas autorizadas. Es médico cirujano, especialista en psiquiatría y especialista en perfilamiento criminal y de escena. Aquí también rindió testimonio en la fecha que le acabo de indicar y dijo en su dictamen,
que él había entrevistado personalmente, clínicamente, psiquiátricamente a María Liliana Lacerna Jaramillo. Y mire lo que María Liliana le dijo a su médico, no a usted, se lo dijo a su médico. Es que lo que está pasando, ya le explico, es que me llegaron a preguntar por mi hija autista y yo dije la verdad, que la niña había muerto. Por eso estoy metida en este problema. Porque Camilo creo que compró un certificado de defunción chimbo, porque no podía meter en problemas a la fundación, ya que ahí estaba metida gente del Max Planck. Él lo hizo para ayudarme. Imagínense lo que está diciendo María Liliana. Él lo hizo para ayudarme, porque yo me había comprometido a no ir a la fundación, porque allá, refiriéndose a Chile, no me dejaban ir. Pero Camilo sí podía ir, porque en la fundación tenían miedo de que mi familia se fuera detrás de mí. Yo no sé cuándo hizo eso, lo del certificado falso. Me lo dijo hasta ahorita. 2 días después de muerta, él sacó el certificado chimbo. Tampoco tenía autorización para cremarla. La cremó en la finca en un taller de fundición, pero supuestamente todo estaba en regla. La niña murió por falla cardiovascular. Es que lo que pasaba es que se trataba de un estudio secreto. Yo la llevé a Panamá la primera vez y le metieron las células madre cuando tenía como 9 o 10 años. Pero después ellos se vinieron para acá, para Colombia, pero tenían que manejarlo todo en secreto. Allá había gente del MIT. El científico que coordinaba todo era Federico von Braun, familiar de Werner von Braun. Él llamaba a Elena su trofeo, porque él creía que iba a matar el autismo y estaba funcionando. Ya Elena hablaba como 2.300 palabras al día. Trajeron un contador de palabras de Europa. Ella y los otros niños murieron y por eso von Braun se suicidó. Mire, señora juez, cierro comillas, del informe que aquí nos presentó el doctor Javier Rojas. Mire su señoría cómo, entonces, inclusive en la descripción que la señora María Liliana Lacerna tiene en su historia clínica a partir de esta entrevista, coincide con lo dicho por Ana Felipe Olano, por Adriana Collazos, por los 2 investigadores de la Fiscalía. Ahora, ¿dónde estaba la niña en realidad? Es la siguiente pregunta que tocaba hacerse. El 18 de noviembre de 2021, el investigador Juan Manuel Sánchez le dijo a usted, Jessica estuvo en el municipio de Mosquera. El 19 de noviembre de 2021, el investigador Javier Correal le dijo a usted, Migración Colombia certificó que la niña nunca viajó a Chile y por las actividades de investigación supo que estuvo en Mosquera, donde murió. Ahora bien, cabe preguntarse en este punto entonces, si es que al interior de este proceso se virtió algún tipo de conocimiento que a usted le permita concluir que María Liliana Lacerna Jaramillo sabía acerca de en dónde estaba su hija verdaderamente, o si ella sabía que el cuento o la historia del tratamiento de células madre en Chile era falso. Y la respuesta a las 2 preguntas es no, ni un solo conocimiento respecto del mismo. Es más, cuando yo como defensor interrogué a Juan Manuel Sánchez, preguntándole, ¿usted tiene por lo menos algún elemento, uno solo, le dije, que le indicara que María Liliana sabía que su niña no había salido del país, es decir, que no estaba en Chile? Él dijo, no. Y usted tiene por lo menos un elemento que le indicara que María Liliana Lacerna supiera que la niña estaba en Mosquera, y el señor Juan Manuel Sánchez, en su declaración del 18 de septiembre de 2021, reiteró, no. Ahora bien, su señoría,
¿cuándo se enteraron las autoridades o terceros de la muerte de Jessica? Lo primero que aquí tenemos que indicar es que la primera noticia de la muerte de Jessica Helen Lacerna Jaramillo la dio su madre. Y aquí entonces cabe preguntarnos si es que según las reglas de la experiencia, ese es un actuar acostumbrado, característico de alguien que comete una desaparición forzada, de alguien que quiso ocultar su cadáver, de alguien que quiso ocultarla de la sociedad, de alguien que quiso sustraerla de su núcleo social. Pues la respuesta es no. Y a continuación procederé a demostrarle a usted cómo fue María Liliana Lacerna Jaramillo quien lo hizo. Primero, según la testigo Luz Miriam Peña, en su testimonio del 21 de septiembre de 2021, en el crucero en el que coincidieron, María Liliana Lacerna le dijo, llorando, según dijo la testigo, que su hija había muerto. Según Adriana Collazos, en su diligencia de testimonio del 21 de septiembre de 2021, María Liliana le dijo en una de sus visitas a Achuri, cabe recordar, en uno de los almuerzos que programaban como amigas, que su hija, Jessica Helen, había muerto. Según Marta Cifuentes, quien rindió diligencia de testimonio el 21 de septiembre de 2021. Cabe recordar que la doctora Marta Cifuentes es la comisaria de familia de Sesquilé. María Liliana Lacerna se lo dijo directamente que su hija había muerto. Es más, como con acierto lo resaltó el señor representante de la Fiscalía, fue María Liliana Lacerna quien le entregó el registro civil de defunción falso, que a su vez testigos de la Fiscalía le informaron a usted que le había sido entregado por parte de Camilo Pinzón a mi cliente María Liliana Lacerna Jaramillo. Lo peor es que hay más testigos. La doctora Daisy García, funcionaria de la Comisaría de Familia de Sesquilé, en testimonio del 22 de septiembre de 2021, le dijo a esta funcionaria María Liliana que su hija había muerto en un tratamiento de células madre en Chile y a su vez a ella también le exhibió ese certificado o ese registro civil de defunción con el absoluto convencimiento de que estaba exhibiendo una verdad. Recuerde que este fue el episodio también relatado por el señor representante del Ministerio Público, el doctor Poveda, cuando manifestó que había recibido la orden de Camilo de no entregárselo. Pero no solamente, su señoría, vamos en terceros y en funcionarios de la jurisdicción de familia, si se quiere. En el testimonio que rindió el 18 de noviembre de 2021, el investigador Juan Manuel Sánchez manifestó que María Liliana le había dicho a un NN que Jessica había muerto. Y así se lo dijo en la comunicación número 5 del informe del 7 de agosto de 2019. Este testigo, su señoría, Juan Manuel Sánchez, insisto, investigador de la defensa, introdujo para la Fiscalía este informe, el del 7 de agosto de 2019. Introdujo específicamente la comunicación número 5, que tenía una persona de nombre Felipe. Por eso, el investigador en su testimonio se refirió a él como un NN o un desconocido. Y mire el investigador de la Fiscalía cómo resumió la comunicación. Liliana le comenta a Felipe que la niña murió en Chile y pudieron pasarla a Colombia y que ella tiene el papel de defunción de Chile donde dice que la niña murió allá. Le informa que están capturados los dos por el delito de desaparición forzada, que ya mostraron los papeles en los cuales dice que la niña murió en Chile. Felipe pregunta que si están denunciando a sus hermanos. Liliana comenta que la persona que dice que hay desaparición
y puso la demanda Echembas, un amigo de Juan Mario. Fíjese entonces, su señoría, cómo aquí ya no se trata de la jurisdicción de familia, ya no se trata de los investigadores de la fiscalía, ya no se trata entonces de Adriana Collazos, ya no se trata de Luz Miriam Peña, sino que hay otro testigo a quien María Liliana La Serna le informa que su hija había muerto. Ahora bien, para terminar este punto, el otro investigador, Hernán Javier Correal, en su testimonio del 19 de noviembre de 2021, le informó a usted, bajo la ley del juramento, que fue María Liliana quien le entregó a la Policía Judicial el registro civil de defunción chileno, que Camilo le había entregado. Por lo lado de lo anterior, señora juez, nuevamente, pero esta vez respecto de este punto específico, debemos preguntarnos nuevamente, ¿este acaso es el actuar de una persona que quería desaparecer a su propia hija? Es decir, no sabía para dónde se la habían llevado. Los testigos de la fiscalía dijeron que a María Liliana La Serna le habían mentido sobre el verdadero paradero de la niña. Los testigos de la fiscalía le dijeron a usted que a María Liliana La Serna le habían mentido sobre el motivo por el cual se habían llevado a la niña. Los testigos de la fiscalía le dijeron a usted que fue ella la primera persona que le informó a las autoridades que la niña había muerto. ¿Acaso, señora juez, con la experiencia que usted tiene en esta rama, había visto alguna vez a alguien acusado de desaparición forzada que ella misma le dijera a todas las autoridades que el desaparecido estaba muerto? El siguiente punto, su señoría, le invito a analizar es lo concerniente a lo que en su momento se llamó incineración y que María Liliana La Serna en múltiples oportunidades denominó la cremación. Mire, su señoría, esto es muy importante. El investigador Juan Manuel Sánchez, en el testimonio rendido el 18 de noviembre de 2021, hizo alusión a la comunicación número 4, le repito, a la comunicación número 4 del informe del 22 de julio de 2019. En esa interceptación telefónica, Liliana habla nuevamente con NN Felipe y le dice, Liliana le comenta a Felipe que a Elena la estaban tratando en Sudamérica y la trajeron muerta. Y escuche bien lo que dice la policía. Y la cremé. Y ahora nos están acusando con Camilo de desaparición forzada y no reconocen los papeles de Chile. Felipe pregunta dónde murió la niña y con quién estaba. Liliana le comenta que murió en Chile y que estaba con la gente que la estaba tratando para sacarla adelante, pero Camilo es el que sabe bien. Cierro comillas. De esta interceptación podríamos sacar múltiples conclusiones. Es corto el tiempo. Me quiero quedar, su señoría, con mire el vocablo utilizado por María Liliana La Serna Jaramillo cuando se refirió a un tercero que no era ninguna autoridad diciéndole, a mi hija la cremé. Esto es importante, señora juez, porque en la comunicación número 6 de ese mismo informe del 22 de julio de 2019, María Liliana La Serna tiene otra comunicación interceptada por la Fiscalía que también fue introducida al juicio por parte del mismo testigo. Y dijo, Liliana le dice a HD, dice el investigador de la policía, que a Elena llevaron muerta a Achuri, que ella murió en Chile, y Camilo la llevó para enterrarla. Y yo le dije que mejor la cremáramos. Y ahora dice que es un delito de desaparición forzada.
Para terminar este específico punto de la cremación, antes de sacar las conclusiones, le ruego a su señoría que preste especial atención a lo que el doctor Javier Rojas manifestó en su testimonio del 16 de noviembre de 2021. Él sostuvo que María Liliana tenía en su mente un verdadero acto de cremación, en atención a que la esquizofrenia que padece hace por lo menos 10 años la alejó del contacto con la realidad. Esa enfermedad en ella, dice el doctor Rojas, la alejó de su percepción, pensamiento, expresión emocional y disregula la socialización. Pero entonces, señora juez, lo primero que a cualquier persona, más allá de su conocimiento jurídico y acudiendo simplemente al sentido común y al sentido de la naturaleza humana, le cabe como pregunta es, ¿por qué una madre permitió que alguien que no era el padre, aunque fuera su pareja, la llevó de sus manos, no verla durante 2 años y posteriormente cremarla? Pues la respuesta de su señoría está en una prueba que afortunadamente fue decretada por su despacho para que desde la ciencia nos lo contestaran. Porque no hay nadie en esta sala más autorizado que el doctor Javier Rojas, como científico, para desde el punto de vista científico explicárnoslo. Y lo dijo así en el segundo y tercer párrafo de la página 16 del informe que fue incorporado por la defensa como prueba de la misma. Teniendo en cuenta los antecedentes y los hallazgos en el examen actual, nos encontramos ante una persona que padece un trastorno psicótico crónico compatible con el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo, cursando actualmente con un episodio psicótico agudo delirante. Y paso al párrafo tercero. Para mayor claridad, se explica a continuación en qué consiste un trastorno esquizoafectivo. Se trata de un trastorno mental mayor en el cual se presenta de forma mixta alteraciones graves de los procesos de pensamiento y de regulación del estado de ánimo, las cuales se suceden en ocasiones de forma secuencial y en otras de forma simultánea. Por eso sus características, en términos coloquiales, podríamos definirlo como un trastorno híbrido entre la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar, si bien tienen características propias que lo identifican. Se trata de un cuadro deteriorante, y aquí hago un paréntesis. Recuerde su señoría, y no lo voy a leer porque, insisto, es corto el tiempo, que el doctor Javier Rojas, experto, testimonio que no fue rebatido, le informó que en la historia clínica no fue que cuando capturaron a la señora María Liliana La Serna, de un momento a otro apareció en paracaídas un desorden esquizoafectivo. Es que en la historia clínica reposan hallazgos de 10 años atrás a los hechos. Se trata de un cuadro deteriorante, siendo este proceso de deterioro apenas controlable con tratamientos adecuados, pero que inexorablemente conduce a la pérdida progresiva de muchas de las facultades lógicas, inferenciales, de expresión afectiva, de relación social, de juicio de raciocinio, insisto, de juicio de raciocinio, caracterizándose además por una ausencia importante de introspección. Y si esto, su señoría, lo ligamos a la conclusión número 5ª y a la 6ª, que están en la página 20 de dicho informe, en las que se lee: de acuerdo con lo conocido, la presencia en la examinada del complejo cuadro psicopatológico previamente descrito incrementa, mire lo que dice un experto, el único experto que estuvo en este juicio, incrementa su vulnerabilidad a la manipulación externa por parte de personas que puedan mostrarse aliadas o identificadas con sus ideas delirantes, con su postura paranoide, hasta el extremo de minar gravemente la autonomía personal de la evaluada. Sexto, teniendo en cuenta la evolución histórica del proceso psicopatológico de la examinada, puede afirmarse que su capacidad para asumir el rol materno
se encuentra severamente interferida desde las evaluaciones iniciales en el año 2007. Y en razón de la condición deteriorante y progresiva de sus trastornos, esta limitación se ha incrementado con el tiempo en la misma medida en sus capacidades de juicio crítico y de realidad que la llevan a impedir asumir cualquier tipo de responsabilidad por cuidado de otros. Y continúa el texto. Luego, señora juez, hay algo que en derecho penal la doctrina denomina con un nombre un tanto rimbombante, que es la prognosis posterior objetiva, que cuando se explica en clase no es otra cosa que la exigencia para el evaluador judicial de trasladarse a las circunstancias de tiempo y de modo, no de lugar, para entender la psiquis del actor en el momento que desplegó una determinada conducta. Así las cosas, señora juez, tenemos que a NNHD en la comunicación número 6 le había dicho, yo a mi hija la cremé. Luego a NN Felipe le repitió en otra comunicación la número 4, yo a mi hija la cremé. Luego al médico que la trató le dijo, yo a mi hija la cremé. Todo esto está corroborado por los mismos investigadores de policía judicial. ¿Podrá entenderse esa conducta humana de María Liliana La Serna Jaramillo como un acto de ocultamiento de su hija? Pongámonos, por favor, y hagamos el ejercicio de la prognosis posterior objetiva. Y para eso, su señoría, sí, están muy bien todas las tesis de derecho penal. Primero que todo, seamos humanos. A una persona con desorden esquizoafectivo desde hace más de 10 años, que le han suministrado, quien desapareció a su hija, benzodiazepina durante los últimos 10 años. Le dice que su hija, él la está curando en Chile con un tratamiento de células madre, que siempre ha estado en Chile, que ese tratamiento lo están realizando científicos alemanes y suizos, que toca hacerlo secreto, porque los israelitas se podrían llegar a enterar y que en consecuencia podrían inclusive atentar en contra de la vida de la propia María Liliana. ¿Será que fue un acto de ocultamiento el haberla cremado? ¿O era un acto, como lo dijo, bajo la gravedad del juramento el doctor Javier Rojas, de ritual de despedida de su propia hija? Y esto, señora juez, nos da lugar a tocar otro tema. ¿Existe en este proceso algún testimonio, algún documento, algún otro elemento material, siquiera algún indicio de que María Liliana atentó contra Jessica Helén en algún momento? Por favor, como siempre, no le pido que me crea a mí, créale a sus testigos. Primero, el denunciante, Jan Chobalt, en su testimonio del 20 de septiembre de 2021, manifestó: María Liliana quería que la niña estuviera bien y pagó muchos tratamientos para que se recuperara. Siguiente testimonio, del 21 de septiembre de 2021, Luz Miriam Peña. En el crucero, María Liliana estaba muy triste y lloraba mucho por la muerte de su hija. Tercer testimonio, del 21 de septiembre de 2021, Hernán Felipe Olano Villegas. María Liliana vendió su apartamento para pagar el tratamiento de las células madre. Siguiente testimonio, del 21 de septiembre de 2021, Adriana Collazos Ortiz. María Liliana vendía antigüedades de su casa y de su familia porque tenía que pagar el tratamiento de Jessica Helén. Siguiente testimonio, del 8 de octubre de 2022, Jorge Fonseca. Se notaba que Liliana quería mucho a la niña y la trataba muy bien, cierro comillas. Siguiente testimonio, del 8 de octubre de 2022, según María Nubia Martínez. Liliana andaba
sin dinero porque tenía que pagar cerca de 100 millones de pesos mensuales y ni siquiera tenía dinero para comprarse ropa. Siguiente testimonio, señora juez, del 16 de noviembre de 2021, del doctor Javier Rojas. María Liliana nunca tuvo ideas atentatorias contra su hija. No quiso sustraerla del núcleo social ni hacerla invisible a los ojos de los demás. Y quiero terminar este testimonio, este acápite de su señoría, con el testimonio del investigador de la Fiscalía, Juan Manuel Sánchez, en testimonio del 18 de noviembre de 2021. En la comunicación 5 del informe del 7 de agosto de 2019, María Liliana le dice a un desconocido que ella sí quería tener una hija y que la quería mucho. Así las cosas, señora juez. Está claro que la desaparición forzada entraña en sí mismo un acto de maldad. Eso es un tema de sentido común. Nadie le quiere hacer ningún bien a otra persona desapareciéndola. Estos 7 testimonios que depusieron sus afirmaciones ante usted bajo la orada del juramento, unos no se conocen con otros y aunque se conocieran, todos fueron testigos del respetado doctor Oscar. Todos coincidieron en que no hay ni siquiera por parte de la Policía Judicial un solo indicio. No estamos hablando de testimonios, no estamos hablando de elementos materiales de prueba, estamos hablando de prueba indiciaria, que ni siquiera esta existió respecto de una intención, una animadversión, un conocimiento de Liliana por querer desaparecer a su hija y querer reproducir algún daño. Ahora bien, ¿sabe usted, señora juez, que a través de escrito del 14 de enero de 2019, la Fiscalía le dio un vuelco muy importante a su tesis acusatoria? Porque inicialmente había presentado a la Fiscalía un escrito de acusación en el que se sindicaba a mi cliente como coautora del delito de desaparición forzada. Pero luego la Fiscalía, haciendo uso de esa facultad de modificación limitada dentro de la imputación, cambió su tesis y dijo que ella ya no era coautora, sino cómplice. Pero en el mismo escrito de la Fiscalía, miren lo que la tesis acusatoria sostuvo. Página 4, párrafo 5. Le está hablando la Fiscalía, quiero hacer la claridad, no la defensa. Su madre, persona con trastornos psiquiátricos y con abuso de sustancias psicoactivas, replicaba a su círculo familiar y de conocidos lo que sobre la suerte y paradero de su hija le era informado por Camilo Fidel Pinzón Gómez. Para luego en la página 6 decir, hombre, solamente era una cómplice. ¿Y en qué radicó el fundamento en su momento de la Fiscalía para sostener que era una cómplice? En el acto de incineración del cadáver. La misma Fiscalía, desde la audiencia de acusación, le dijo a su despacho que María Liliana no había tenido nada que ver con la sustracción de Jessica Helen de su núcleo familiar, ni que quiso ocultarla del amparo de la ley, ni que la privó de la libertad. Lo que cambió la Fiscalía en su tesis acusatoria, según el escrito de acusación presentado por el ente acusador, fue Camilo Pinzón Gómez y Liliana Lacerna Jaramillo trasladan el bulto y su contenido a un sitio alejado de la finca en donde en repetidas ocasiones prenden fuego a su contenido y sus desechos fueron lanzados al río Bogotá. Y entonces, señora juez, lo que nos queda a partir de estos hechos que acabamos de analizar, a la luz de las pruebas y de lo que a continuación viene como segundo punto, que es, ¿y acaso qué nos dice la doctrina y qué nos dice la jurisprudencia sobre esta figura para saber si es verdad que usted tiene el más mínimo elemento para condenar a mi cliente por semejante atroz delito sobre su propia niña? Que a uno le digan que uno desapareció su propia hija.
Mire, señora juez, quiero empezar, en primer lugar, por recordar lo que dice la jurisprudencia acerca de la figura de la complicidad. En la sentencia del 4 de abril de 2003, dentro del radicado 12.742, la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia sostuvo que estos eran los requisitos de la complicidad. La figura que todos sabemos que está en el artículo 30 del Estatuto Sustancial. Abro comillas. A, que existe un autor. ¿Aquí lo hubo? No soy yo quien para decirlo. La Fiscalía, el Ministerio Público y las víctimas dicen que sí. Y ninguno de ellos dice que haya sido Liliana. B, dice la Corte, que los concurrentes, autor y cómplice, mire lo que dice la Corte, se identifiquen en cuanto al delito o delitos que quieran cometer. Uno o unos de ellos como autores y otros como ayudantes, como colaboradores con prestación de apoyo que debe tener trascendencia en el resultado final. Su señoría. Jurídica y responsablemente, aquí podemos decir que María Liliana Lacerna, al momento de cremar el cadáver de su hija, tenía en su mente la representación típica del artículo 165, de ese testimonio espontáneo que a usted le dio María Luisa Martínez y Jorge Fonseca. ¿Usted en serio puede concluir que lo que pasa es que lo que estaba haciendo María Liliana era desapareciendo un cadáver o cremando a su niña? Para mí la respuesta es evidente. Estaba cremando a la niña. ¿Qué era lo que estaba buscando el señor Camilo Pinzón? Desaparecerla. Pero si acaso Pinzón y María Liliana Lacerna compartían el mismo propósito criminal, porque esto es lo que exige la Corte Suprema de Justicia, entonces, ¿por qué razón le ocultó el paradero de la niña? ¿Por qué le mintió sobre el supuesto tratamiento? ¿Por qué le sacaba 100 millones de pesos mensuales para el pago de un tratamiento que nunca existió? ¿Por qué le dijo que la niña había ingresado al país en un avión muerta y la había hecho pasar por desmayada cuando en verdad murió en Mosquera? ¿Se da cuenta, su señoría, cómo ese segundo requisito de Corte Suprema de Justicia no se satisface? Con este segundo requisito bastaría para que cesáramos el análisis. Pero resulta que esta defensa se comprometió no solamente a probarle que la Fiscalía no iba a poder probar la tesis acusatoria, sino que yo le iba a probar la inocencia. Luego sigue diciendo la Corte, que los dos intervinientes, autor y cómplice, se pongan de acuerdo, escuchen, se pongan de acuerdo en aquello que cada uno de ellos va a realizar. Convenio que puede ser anterior a la comisión del hecho o concomitante a la iniciación y continuación del mismo, tácito o expreso. Su señoría, cuando yo como defensor le pregunté a los dos investigadores de policía judicial si tenían la más mínima información, el más mínimo indicio de que existiese un acuerdo entre María Liliana Lacerna y el señor Camilo Fidel Pinzón Gómez para desaparecer a la niña, los dos dieron un rotundente no. Cuando yo le pregunté a esos mismos dos investigadores de policía judicial que si acaso tenían algún elemento de conocimiento que les indicara que con el acto de cremación María Liliana pretendía ocultar a su hija, los dos dijeron no. Ahora bien, entonces, si esto fue así, ¿cuál es la solución dogmática que nos da esta ciencia a la que nos dedicamos todos quienes estamos aquí presentes, o por lo menos lo pretendemos, que es el derecho penal para estos efectos? Para esto sí voy a tener que acudir a la doctrina, su señoría. En primer lugar, al doctor Fernando Velázquez. Y en segundo lugar, al profesor Claudio Roxin.
Mire, señoría, lo que dice respecto de la figura de la complicidad el profesor Velázquez. De este concepto se infiere que son indispensables las siguientes exigencias. En primer lugar, debe haber vinculación entre el hecho principal y la acción del cómplice, de tal manera que el aporte doloso de este, es decir, del autor, suponga una contribución objetiva a aquel y pueda ser de carácter necesario o imprescindible. Entonces aquí el profesor Velázquez nos está diciendo, mire, ojo con algo, lo que pasa es que dentro de nuestro sistema de números clausus no puede haber una complicidad dentro de un delito culposo. Tiene que ser necesariamente doloso. Y entonces, para estos efectos, tenemos que acudir al profesor Roxin, quien en su obra Tratado de Derecho Penal, parte general, nos dice lo siguiente, abro comillas, pero por lo demás, el dolo típico abarca todas las circunstancias que constituyen el tipo, también en categoría sistemática, o sea, la acción y sus modalidades, el resultado, las cualidades del autor y los presupuestos materiales relevantes para la imputación. Mire lo que dice su señoría. Estas circunstancias, refiriéndose al dolo, pueden ser también subjetivas cuando se encuentra en la psiquis de una persona distinta al sujeto. Por ejemplo, el error del engañado en la estafa. Su señoría, ¿sabe usted que el artículo 165 y los agravantes del artículo 166, doctor Oscar, únicamente permiten la modalidad dolosa? Y usted me da clases a mí y a todos los que estamos aquí acerca de qué es el dolo. Perdóneme, por favor, por haberle traído estas palabras del profesor Roxin. En serio, su señoría, el conocimiento, los elementos cognitivo y volitivo que se deprecan del dolo se encuentran reflejados en la conducta de la señora María Liliana Lacerna Jaramillo en la cremación. Ella sabía y conocía que lo que Camilo pretendía era ocultar a su hija, aún con los antecedentes que usted ya sabe de memoria. No, señora juez. Ese acto que ella en su momento desplegó no fue doloso. Y al artículo 165 únicamente admitir la modalidad dolosa, su conducta es atípica. Ahora bien, señora juez, dentro de este segundo punto le dije que la defensa tenía una tesis acerca entonces de cómo dogmáticamente se resolvió esta situación. ¿Se acuerda por allá esa disposición del artículo 32 del Estatuto Sustancial? Numeral 10. En esa figura, su señoría, que además ya venía del Código del 80 y que entre otras cosas también ya venía del Código del 32, pero que tuvo una modificación sustancial cuando en el año 2000 el legislador quiso incorporar a nuestra legislación penal la figura del error de tipo. Y respecto de esta figura, su señoría, del error de tipo, ha dicho la Corte, por ejemplo, evidenciada esta nota del error, su insuperabilidad, la culpabilidad no se da por ausencia de dolo en cuanto faltaría uno de los elementos, el desconocimiento de la concreta tipicidad de la propia conducta. Si Liliana Lacerna, como lo demuestran las pruebas, no sabía y no supo que en realidad lo que estaba haciendo Pinzón Gómez era desapareciendo a su propia hija, pero ella sí ayudó a cremar el cadáver, evidentemente, señora juez, estaba desplegando una conducta respecto de la cual no era consciente y no conocía los elementos estructurales del tipo. Es decir, se configura la herramienta consagrada en el numeral 10 del artículo 32 de nuestro Código Penal, ¿cuál es el error de tipo?
bien lo dijo el doctor Poveda en sus muy interesantes disquisiciones finales, está probado que la señora María Liliana Lacerna participó en la cremación. Sí, es que la defensa, inclusive desde la teoría del caso, lo aceptó. Claro que sí. Ahora, ¿tenía el dolo típico del artículo 165? Ahora, las herramientas probatorias que usted tiene a la mano le dan para concluir conforme al artículo 381 del Estatuto Adjetivo, más allá de toda duda razonable respecto de ese dolo, una persona con las afectaciones psiquiátricas jurídicamente y científicamente probadas en este juicio, le permitían a ella representarse las condiciones propias del artículo 165 del Estatuto Sustancial? No, señora juez. Inclusive después de capturada, ella pensaba que estaba en este proceso era porque Camilo no le dijo que el registro civil de defunción era falso. Imagínense el dolo con el que estaba actuando mi cliente. Eso, señoría, es un comportamiento atípico. Atípico por ausencia del elemento subjetivo del tipo. Atípico porque hubo un error de tipo. Ahora bien, hay que decir algo, señora juez. Cuando uno revisa la jurisprudencia del artículo 165 de desaparición forzada, y como nuestro país infortunadamente ha sido reiterada la comisión de esa conducta, no ha sido unánime la jurisprudencia respecto de cuándo se considera consumada la misma. Y para eso, la verdad, como defensor, te voy a dar respuesta a las dos tesis que hay actualmente en la jurisprudencia. La primera, que la desaparición forzada termina con la muerte de la persona. Primera tesis. Te digo la verdad, yo no creo mucho en ella. Porque sí. Como respuesta a esto, su señoría, si aplicáramos esa tesis, pues entonces ni siquiera habría que acudir a la figura del error de tipo, porque entonces María Liliana habría hecho una contribución respecto de una conducta que ya estaba consumada y ya estábamos en presencia de otra. No ahondemos más en esa, que no vale la pena. Pero la siguiente figura, su señoría, de jurisprudencia, es la que, por ejemplo, se encuentra consagrada en la sentencia del 17 de abril de 2013, dentro del radicado 40.559, en la que la Corte dijo que la desaparición forzada o forzosa aún se consumaba mientras que el agente actor no informara el paradero de la víctima. Pues su señoría, con esta tesis, la señora María Liliana Lacerna Jaramillo, en mi humilde opinión, le digo algo, en la opinión de todos quienes me han antecedido en el uso de la palabra, debe ser absuelta. Porque fíjese cómo yo ya le evidencié a usted con 7 testimonios, todos de la Fiscalía, que ella fue quien le informó a las autoridades acerca de la muerte de su hija. Ella no tenía un dolo de desaparición. Ella creía genuinamente en un acto de cremación y que había sido infamemente engañada por quien creía que era su pareja sentimental, a pesar de que él ya vivía hacía 2 años atrás con alias Sabrina en el municipio de Chía, tal como quedó reflejado en las intercepciones. En consecuencia, señora juez, y para apegarme estrictamente al tiempo que usted amablemente me ha concedido, le pido lo siguiente. En primer lugar, que declare a María Liliana Lacerna Jaramillo inocente respecto de la acusación que presentó en su contra.
segundo lugar, ¿sabe por qué se llama, su señoría, perdón, yo sé que usted lo sabe, le recuerdo, su señoría, por qué se llama error de tipo? Porque el escalón de la responsabilidad penal que anula es el de la tipicidad. En consecuencia, yo le pido a usted que dicha absolución sea por la causal de atipicidad de su conducta, en razón al error de tipo consagrado en el numeral 10 del artículo 32. En tercer lugar, que reconozca su señoría judicialmente que la señora María Liliana La Serna Jaramillo no actuó con dolo. Y su señoría, ¿sabe algo? Esto no se puede declarar judicialmente, me refiero en el obiter dictum, pero nada impediría que usted, en un acto de justicia, le hiciera caso a lo que le pidió el doctor Poveda, a lo que le mencionó el doctor Poveda en sus interesantes alegatos, cuando le dijo a usted que inclusive la señora María Liliana La Serna Jaramillo debía ser declarada como víctima dentro de este proceso. Porque eso fue lo que fue. Quiero terminar con lo siguiente. Señora juez, mi cliente tiene una afectación psiquiátrica importante. Y para mí, como defensor, pudo haber sido mucho más fácil, desde la audiencia de formulación de acusación, tal como lo prevé nuestro estatuto adjetivo, alegar su inimputabilidad. De hecho, con la misma prueba que introdujo el señor fiscal respecto del doctor Javier Rojas, yo no hubiera encontrado ninguna oposición. Pero es que la figura de la inimputabilidad se da para cuando una persona no pudo autodeterminarse y actuó con el conocimiento y la voluntad funcionalista del dolo. Y aquí, su señoría, ese dolo no existió. Por eso la defensa prefirió asumir el riesgo de no alegar la inimputabilidad para poderle demostrar a usted la atipicidad de la conducta. Mire, señor juez, yo conozco sus providencias. Lo único que le debo pedir es que siga en su misma línea de justicia, porque hasta el momento no le he conocido el primer desfase judicial. Haga lo mismo con María Liliana La Serna Jaramillo. Gracias, señora juez. Se procede a conceder el uso de la palabra al doctor Nelson Parra, defensor de Camilo Fidel Pinzón, para que presente sus argumentos conclusivos. Gracias, señora juez. Igualmente tiene al doctor Camilo, solicitarle precisión en cuanto a argumentos jurídicos y probatorios. Gracias. Gracias, señora juez. He dividido esta intervención en 6 puntos que son introducción, fundamentos fácticos, fundamentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elementos de la conducta de la desaparición forzada, conclusión y solicitudes. De manera de introducción, señora juez, respetuosamente esta defensa se permite exponer los siguientes alegatos de conclusión en relación con los hechos, pruebas debatidos en el juicio oral por el punible desaparición forzada prescrito en el artículo 165 del Código Penal. Debe afirmar esta defensa en la manera de introducción que la Fiscalía General de la Nación no demostró la existencia de la conducta de desaparición forzada prescrita en el artículo 165. El ente acusador no probó que el señor Camilo Pinzón Gómez haya realizado los comportamientos que marca el punible que nos concita de desaparición forzada. La Fiscalía no demostró los elementos constitutivos de la conducta punible de desaparición forzada con circunstancias de agravación.
Segundo, en cuanto como argumentos, un resumen de los fundamentos fácticos, tenemos, señora juez, que esta denuncia se inicia, es formulada el día 7 de febrero de 2019 por el señor Jan Sergei Chombal Gómez, en el que informa que ha trabajado con la familia Lacerna Jaramillo desde hace varios años, razón por la cual conoció a la hija de María Liliana Lacerna Jaramillo, de nombre Jessica Elena Lacerna Jaramillo, cuando era niña en la finca de Achure de Sesquilé. Se sabe que la joven Jessica padecía autismo profundo. Agrega que hacia el año 2007, cuando la progenitora entabló una relación sentimental con Camilo Finetenson Gómez, el tío de la joven, Juan Mario Lacerna Jaramillo, preocupado por su integridad, acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se ordenó internar a la niña en la Fundación APES, situada en Bogotá. Pero allí permaneció poco tiempo, toda vez que la progenitora y el padrastro Pinzón Gómez hicieron escándalos, atacaron a piedra el inmueble donde funcionaba la citada fundación, al punto que fue necesario internarlos en clínicas para enfermos mentales, y luego la niña le fue entregada y llevada a la finca de Juntas de Achuri, de propiedad de Liliana Serna, predio ubicado en la vereda Boitá, Sesquilé, Cundinamarca. Agrega el denunciante que a principios del año 2016 reapareció Camilo en la oficina de Juan Mario Lacerna, hermano de María Liliana y tío de Jessica, a quien le manifestó que él y su hermana y una hermana suya habían tomado en custodia a la niña, que la mantenían aislada de la madre en un inmueble en Bogotá, y tenía planeado someterla a un tratamiento de células madres en el exterior. Pero como en julio de ese mismo año Juan Mario Lacerna falleció, no volvieron a tener noticias hasta diciembre de 2017, cuando una amiga de la familia, la señora Luz Miriam Peña, informó que se había enterado del deceso de Jessica Elena durante un viaje que coincidió con María Liliana Lacerna, quien le refirió que la niña había muerto durante un tratamiento de células madres en Chile, circunstancia de la que no tenía conocimiento, razón por la cual decidieron denunciar. Estos son los hechos fácticos, en resumen, sobre los cuales se sustenta la acusación de este proceso. Quiero llamar la atención, señora juez, desde ya, que esta denuncia se impetra, se instaura el día 7 de febrero de 2019. En este momento, en el momento en que se instaura la denuncia por desaparición forzada, hay pruebas suficientes en el plenario y en este juicio que la niña falleció el día 15 de noviembre de 2016. Hay pruebas, como ha sido al unísono y aquí por los intervinientes, que la niña falleció el 15 de noviembre de 2016. Es decir, se inicia una denuncia por desaparición forzada cuando se tiene conocimiento de la muerte. Ahora bien, señora juez, con respecto al segundo punto, fundamentos jurídicos. Como fundamentos jurídicos, en principio, fundamentos legales, tenemos el artículo 165 del Código Penal, que ya lo conocemos suficiente, y pasaré al punto segundo para indicar que en relación con la jurisprudencia nacional ha sido una constante en indicar que para que se configure el delito de desaparición forzada es necesario que concurran varios actos y no solo uno. Por lo tanto, la conducta punible supone el despliegue de un comportamiento compuesto, aclaró la Corte. Debo llamar la atención, señora juez, lo que indica la jurisprudencia, que dado la característica de este delito, que es un delito de reciente operación en nuestro código,
penal debe cumplirse no un solo acto, sino todos los actos que enmarcan este delito de desaparición forzada. A su vez, indica también la Corte que la conducta conlleva a la sustracción de la víctima del amparo de la ley, todo lo cual debe aplicarse en un contexto temporal y espacial específico, no abstracto e hipotético. Así lo señala la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 27 de junio del 2012, radicado 36399, magistrado ponente José Luis Barceló. Es reiterativo indicar entonces que efectivamente para que se dé esta conducta, según la jurisprudencia, se deben cumplir los requisitos establecidos y elementos que figuran este delito. Así las cosas, entonces se requiere la privación injusta de la libertad de una persona, seguida de su ocultamiento y la negativa a reconocer o informar sobre esta situación. Sentencia C-317 del año 2002. Igualmente, señora juez, se te dio a manera de ilustración para dar una claridad sobre cómo se trata este delito en el contexto internacional, habida cuenta del artículo 93 de la Constitución Nacional, donde decisiones que relacionan con derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad. He traído muy brevemente, señora juez, porque sé lo extenso que es el día de hoy, e indicaré que efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición forzada de personas, traigo este caso, Rodríguez Vera y otros desaparecidos del Palacio de Justicia versus Colombia, sentencia del 14 de noviembre de 2014. La Corte recuerda que los elementos constitutivos de la desaparición forzada son privación de la libertad, la intervención directa de los agentes estatales o aquiescencia de estos. En el caso nuestro que nos concita, se trata entonces de un particular. La negativa a reconocer la detención y revelar la suerte del paradero de la persona. Igualmente, en otro caso muy sonado, el caso de Tenorio Roca versus Perú, sentencia del 2 de julio del 2016, la Corte recuerda que una desaparición forzada se configura por la pluralidad de conductas que, cohesionadas por un único fin, vulneran de manera permanente mientras subsistan distintos bienes jurídicos protegidos por la Convención. No debe enfocarse de manera aislada, dividida o fragmentada, solo en la detención, la posible tortura o el riesgo de perder la vida. Se debe entender, señora juez, esto habla Corte en la totalidad, en un conjunto de hechos y en un concepto, en un contexto determinado. Ahora bien, señora juez, pasando al cuarto elemento, elementos que conforman la conducta de desaparición forzada, he traído el auto de fecha 27 de junio del 36399 que establece que no es un solo acto, sino varios actos que han de concurrir para que se configure la conducta punible de desaparición forzada. Son estos: privación de la libertad de una persona, seguida de su ocultamiento, la negativa de no reconocer e informar sobre su situación de privación de la libertad, lo que conlleva la sustracción de la víctima del amparo de la ley. Elementos en relación con el caso que estamos. Señora juez, en relación con el primer elemento de privación de la libertad, este estado no se probó en este proceso. No existe ninguna prueba, ningún testimonio de ningún perito, ningún testigo que indique que la joven Jessica Elena Lacerna Jaramillo estuvo privada de la libertad. No existe en el juicio oral ningún testigo. Es más, no se indican las circunstancias de modo cómo se privó de la libertad, en qué tiempo,
y en qué lugar. Observemos que no hay concretamente ni se especifica la determinación en qué momento fue privada de la libertad la joven Jessica. La jurisprudencia nos dice que se debe establecer con situaciones concretas, no hipotéticas. Aquí no se ha indicado ni siquiera el tiempo, señora juez. Ningún testigo lo ha dicho, de que la joven Jessica Elena Lacerna Jaramillo se privó de la libertad. Está en tal parte privada o se demostró. Al contrario, hay una prueba y hay pruebas que demuestran que efectivamente ya no estuvo privada de la libertad. Y quiero llamar la atención, señora juez, en el testimonio del señor Jan Sergei Chomwal Gómez, el denunciante en este proceso, quien indicó, señora juez, en su declaración bajo la gravedad del juramento, él manifestó que en el año 2011 o 2012 la niña Elena fue entregada por Liliana Lacerna Jaramillo al cuidado de Claudia Patricia Pinzón, hermana de Camilo, dijo él, la cual he visto unas 2 veces. Téngase presente, señora juez, que el denunciante es el que está afirmando que la señora Liliana Lacerna Jaramillo entregó a su hija al cuidado de la señora Claudia Patricia Pinzón, hermana de Camilo, la cual vio unas 2 veces. No está diciendo la privó de la libertad, e inclusive no está diciendo que la sustrajo, está diciendo la entregó, y la entregó la señora Liliana Lacerna Jaramillo en la versión que él manifestó. Igualmente, señora juez, con la información que tenemos aquí del investigador líder, el doctor Jaime Correal, él también indica que la joven Elena en el año, aquí cambia la fecha, dice posiblemente en el año 2010 a 2011, sale de la finca Achuri, la joven Jessica, a un lugar de Mosquera, al cuidado de Claudia Patricia. A interrogantes de este defensor, dice él que la llevó a custodia, y él manifiesta, cuando le interroga, dice, fue al cuidado, estaba al frente de ella. Esta prueba igualmente demuestra efectivamente que ellos no están hablando de que fue privada de la libertad, la entregó voluntariamente la madre, no Camilo como se afirma en esto. El segundo elemento que lleva y que debe concurrir con el delito de desaparición forzada prescrito en nuestra legislación en el artículo 165. El ocultamiento. Igualmente, señora juez, este hecho no se demostró. No se demostró que haya estado ocultada. Tengamos presente, señora juez, que la denuncia de desaparición forzada se presenta el día 7 de febrero del 2019, cuando se enteran de la muerte de Elena en diciembre de 2018. ¿Cómo se enteran de la muerte de Elena? Sí, por información, sí, señora juez, de un familiar de Liliana Lacerna. ¿Y cómo se entera esta situación? En un crucero, la señora Luz Miriam Peña coincide con Liliana Lacerna en el crucero y ella le manifiesta que su hija falleció. Eso indica exactamente la manifestación. Y esa señora le comunica esta situación a la señora Dorotea. Es decir, que este proceso de desaparición forzada se inicia o tiene su origen cuando la familia de Liliana Lacerna Jaramillo se entera de la muerte de Elena. Tengamos presente que esto, quiero que quede realmente claro, que la familia de la señora Liliana Lacerna Jaramillo no se preocupaba y no se preocupó durante muchos años. En su teoría del caso, el colega de la defensa decía 4 décadas, no tenía conocimiento de la relación entre la señora Liliana Lacerna Jaramillo con su familia. Ahora bien, el ocultamiento. ¿Qué es el ocultamiento? Es una persona ocultarla, no dejarla ver. Este hecho también es desmentido por un testigo.
un testigo que indicó el señor Chombal, dijo, abro comillas, él en su declaración jurada manifestó, en el año 2014, el señor Juan Mario Lacerna, tío de Elena, fue a Mosquera, a la casa de Claudia Patricia, a verificar en qué estado estaba Elena. Totalmente contrario a lo que se afirma aquí, señora juez, porque sí, efectivamente, el señor Juan Mario Lacerna Jaramillo tenía conocimiento de dónde estaba la niña y en el año 2014 fue y la visitó a casa de la hermana. Igualmente hay una situación que quiero llamar la atención, que es muy puntual, el testimonio del señor Juan Carlos Pavón, administración de la finca Altamira, ubicada en Ibagué, Bogotá. Él manifestó que la señora Liliana, Camilo y Pinzón y Elena visitaban la finca con regularidad. Él preparaba la piscina, él preparaba el caballo para realizarle actividades a la joven Elena. E igualmente indicaba que iba con su cuidadora, la señora Claudia Patricia. Es un testimonio en el proceso que indicó efectivamente que la joven Jessica Elena Lacerna Jaramillo no estaba oculta, no se ocultó. Es más, la misma señora ha manifestado aquí en los audios que escuchamos en las interceptaciones, donde manifiesta que su niña jugaba con su hijo. Igualmente, la señora Claudia Patricia llevaba a la nena a frecuentar lugares, como que se demostró, como se indicó aquí en esta audiencia. Estuvo en la registraduría, les pidieron su cédula, la cual se expedía el día 4 de febrero de 2016. Estos son hechos probados directamente por testigos, donde manifiesta efectivamente que ella tenía una vida pública, que no era oculta. Se tratan de dos testigos muy importantes que fueron directamente presenciales de estos hechos. Ahora bien, señora juez, quiero ya resumir, ir ahondando en una parte que es muy importante para esta defensa, y es que en el año 2016, el 15 de noviembre, estando al cuidado de la señora Claudia Patricia, fallece la joven Jessica Elena Lacerna Jaramillo en Mosquera. El cadáver es llevado a la finca Churi, como ya lo hemos indicado, por la señora Claudia Patricia, y llegó el señor Camilo Pinzón, que se encontraba en Cartagena, en el Hotel Portofino, hasta el 15 de noviembre de ese año. Llegó el día 16, y el día 16 de noviembre de 2016 a las 8:30 llegó Camilo, llevó el cadáver de la joven Jessica Elena. ¿Qué pasó aquí? El día, tanto el señor Jorge Fonseca y la señora Nubia Martínez manifestaron que ese día trajeron muerta a la joven Elena. Señora juez, ya esto ha sido corroborado, hay testimonios donde efectivamente se demuestra que efectivamente ese día llegó el cadáver de la joven Jessica, con el testimonio del señor Jorge Fonseca, él indica, así manifestó cuando pudo abrir el automóvil y se dio cuenta cuando destapé era la niña perfectamente, dice él. Tomó fotografías de la niña. Hay testigos. Afirmó el testigo, dice, efectivamente, que la niña era la joven Jessica Elena. Tanto el señor Jorge Fonseca como la señora Nubia Martínez han manifestado efectivamente que llegó muerta la niña. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el día 16 de noviembre del 2016, la niña ya no está desaparecida. Y se tiene conocimiento directo de que la niña no está desaparecida, la niña ya está fallecida. O sea, se inicia una investigación de desaparición forzada cuando se tiene conocimiento exacto, preciso con los testimonios. Y así ha sido reiterado, señora juez, en relación con la Corte Suprema de Justicia, como también igual la libertad probatoria en relación con este proceso, que para demostrar la muerte de una persona no es necesaria, hay varios
varias posibilidades de demostrarlo, no necesariamente con el certificado de función, sino también como testigos, y quiero ser enfático casi al unísono que efectivamente la niña Jessica o la joven Jessica Elena Serna Jaramillo el día 16 fue llevada su cadáver a la finca, el 16 de 2016 a la finca de Achuy en Sesquilé, fallecida. ¿Qué es lo que quiero ir concluyendo, señora juez? La Corte Suprema de Justicia sostiene que para que se configure el delito de desaparición forzada es necesario que concurran varios actos y no uno solo. Por lo tanto, la conducta punible despliega un comportamiento compuesto. Aquí en este proceso no podemos alegar que la niña estuvo privada de la libertad cuando hay testigos que manifiestan un testigo directo, que fue el señor Chombal, donde indica que el señor Juan Mario La Serna fue a visitarla a Mosquera. Igualmente hay otro testigo que indica que estuvo en prácticas en piscina. No fue oculta, era una actividad donde se desarrollaba con regularidad. Alguna vez no fue la señora Liliana, pero la niña sí tenía conocimiento público, la niña frecuentaba lugares públicos, como está demostrado en este proceso. En virtud de lo anterior, entonces, para que se configure ese injusto, doctora, se debe probar la privación de la libertad. Y no hay ningún testigo. Es más, en el mismo escrito de acusación no aparece la palabra que fue privada de la libertad. En ninguna parte fue privada el día tal, no aparece por ninguna parte un testigo que demuestre efectivamente que la joven Jessica Elena La Serna Jaramillo se privó de la libertad. Frecuentó lugares públicos, estuvo visitada, luego no existe el tal ocultamiento que está alegando. Ahora bien, entonces, en virtud de esto, ¿sí?, con fundamento en la sentencia C-317 de 2020, puedo indicar, señora juez, que no se cumplen los presupuestos para efectos de indicar que mi defendido realizó o es artífice del punible de desaparición forzada, porque no lo hay. Hay reiterativa indicando que ya el momento, todo lo que ha pasado, todas las situaciones que están investigando acá son posteriores a la muerte. Se sabía y se tenía certeza de que efectivamente la joven Jessica Elena La Serna Jaramillo estaba privada de su libertad. No, no existe. Simplemente lo que sí tenemos certeza es que fue llevada por Liliana, dice, se la entregó a Claudia Patricia y estuvo al cuidado de ella durante el término en que falleció y se tiene certeza de la muerte de 2016. La desaparición forzada, no podemos hablar de una desaparición forzada, señora juez, cuando ya se tiene certeza de la muerte de ella, cuando es conocimiento de que la niña la murió, y así lo manifestaron los testigos presenciales sobre la situación, y así al unísono se habló en esta audiencia en el día de hoy de que la niña La Serna Jaramillo no falleció ese día, nunca fue privada de la libertad. Ahora bien, señora juez, yo quisiera que tuviéramos en cuenta testimonios que se han rendido aquí y se tuviera en cuenta el testimonio de la señora Adriana Collazos. Debo decir lo siguiente, esta es no es creíble lo informado por esta señora, dado que ella fue apoderada de la señora Liliana La Serna Jaramillo, ella fue su abogada. No sería creíble teniendo en cuenta de que tuvo una relación directamente de cliente y con la señora Liliana, la señora María Liliana La Serna Jaramillo. En virtud de lo anterior, señora juez, teniendo en cuenta que efectivamente no se cumplen con los presupuestos que demanda la jurisprudencia para que se pueda determinar que efectivamente existió el punible de desaparición forzada. Ahora bien, pudo existir otros hechos, que es lo que yo indico. La conducta desarrollada por el señor Camilo Pinzón Gómez es atípica,
porque no se enmarcan en los postulados de la desaparición forzada prescrita en el artículo 165, no aparecen. Él hizo otras situaciones, que indicó que ella había fallecido en Chile, que según presuntamente falsificó un documento de función que no corresponde. Efectivamente, se pudo determinar que el señor Camilo Pensión sí era una persona de escasos recursos, que era un electricista. Sí, efectivamente, se demostró efectivamente que él era, que no tenía medios de fortuna, que era inferior a la señora Liliana Lacerna, que tenía 5 carros, que le hizo gastar grandes sumas de dinero. Sí, se pudo demostrar eso, pero eso no le da a él la condición de que haya cometido ese delito de desaparición forzada. Señora juez, en virtud de lo anterior, esta defensa solicita muy respetuosamente, con las pruebas que indiqué en este juicio oral, que se tuviera en cuenta que efectivamente mi cliente no realizó la conducta prescrita en el artículo 65. Su conducta es atípica, por lo cual ruego se absuelva a mi defendido del punible de desaparición forzada prescrita en el artículo 165 del Código Penal. Finalmente, señora juez, yo quiero dejar una constancia en relación con las manifestaciones expresadas aquí por el señor Camilo Poveda, en el sentido de que esta defensa nunca fue tramposa, nunca fue descarado, nunca fue un tramoyero, como él lo afirma, en una forma irrespetuosa y injuriosa. Esta defensa siempre ha optado, señora juez, por actuar al acatamiento de la ley. Esto atenta directamente contra la dignidad profesional, personal, y atenta con una entidad de la defensa. Doctor, yo le voy a rogar un favor. Yo ya tomé una decisión, en pasada ocasión. Doctor, es que le di los alegatos de conclusión y esto no hace parte. Interrumpió aquí en estos alegatos es a la defensa, al único, doctora. Yo estoy terminando en esto porque pasó lo que pasó, es porque el señor Camilo, y aquí, perdón, el señor Camilo Sepúlveda atacó directamente a la defensa. Fue un acto injurioso, señora juez, y quiero dejar esa constancia. Simplemente déjeme terminar porque voy a terminar. Y esa es la única persona que he interrumpido, señora juez. Dejo así terminada mi exposición. Muchas gracias. Doctor Nelson Parr, resulta sorpresivo para esta judicatura y para la suscrita juez que usted de manera irrespetuosa levante la voz en términos que no son las adecuados. En el momento en que se presentó ciertas afirmaciones del doctor Camilo no relacionadas con usted, y de eso da cuenta el registro de audio. El señor Camilo, cuando habló en términos peyorativos, de pronto descalificantes, no lo hizo de ningún defensor, lo hizo del procesado Camilo Fidel, en pasada sesión. Y en esa sesión, conforme se puede, afortunadamente, y siendo católica, digo yo, gracias a Dios, existen registros de audio. Y ellos dan cuenta de las afirmaciones y veracidad de mis afirmaciones y de mi postura como juez, no solamente en esta audiencia, sino en toda actuación procesal. Soy una juez absolutamente garantista, a tal punto que incluso frente a la evidente dilación de los procesos que se hizo por parte de Camilo, le dio todas las garantías para que pudiera él ejercer su derecho de defensa material que le asiste. En pasada sesión, el juzgado hizo un requerimiento al doctor Camilo para que en los términos de nuestra legislación no hiciera manifestaciones ofensivas contra ningún sujeto procesal, frente al requerimiento que usted hizo. O sea que ya fueron hechos no solamente superados, sino que en su momento y a su solicitud se le hizo un requerimiento y el doctor Camilo aceptó ese requerimiento, siguió su intervención,
hablando de términos como dilaciones y no de otros. Eso quedó perfectamente definido. En el escenario de la audiencia de hoy, doctor, se le dio el uso de la palabra para argumentos de conclusión, relacionados con lo que es soporte y debe ser fruto de análisis jurídico y probatorio para su pretensión final de absolución, porque en su criterio considera que no se estructuró, que no surgió a la vida jurídica de acuerdo con la situación fáctica demostrada, el delito de desaparición forzada. Tomó atenta cuenta de su intervención, trajo jurisprudencia de cortes internacionales, inclusive de casos colombianos, trajo de pronto la concepción del delito que a nivel internacional se ha concebido distinto al que lo considera nuestro ordenamiento interno y que está inserto en una sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional y que elimina un término, declara inexequible un término para dar cabida a que particulares individualmente considerados y sin pertenecer a ningún grupo puedan ser sujetos activos de ese comportamiento delictivo. Pero además toma atenta cuenta de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tanto del doctor José Luis Barceló como de otro de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hace intervención esta judicatura cuando usted hace argumentaciones y hace manifestaciones relativas a una situación que ya fue superada y con la cual la suscrita juez ya tomó decisión, reiterando que el doctor Camilo no se refirió al defensor, sino se refirió fue directamente a Camilo Pinzón, Y eso fue lo que de pronto usted no entendió ni en esa ocasión ni en esta. Y levanta la voz cuando yo sencillamente le quiero requerir para que se refiera exclusivamente a aquellos aspectos para los cuales le di el uso de la palabra. Solamente para dejar clara mi posición como juez, que jamás le ha vulnerado derechos y garantías fundamentales ni a usted ni a Camilo, como reiterativamente tanto Camilo como usted lo han dicho, no es cierto, no corresponde a la realidad de esas afirmaciones, y de ello, gracias a Dios, tengo las pruebas máximas que son las mismas audiencias, único escenario donde he tenido contacto con usted y con los demás sujetos procesales. Y por eso le pido, doctor, respeto como directora y como juez. De pronto, en la calle usted puede tratarme como quiera, como María Esperanza Castillo. Pero en estos escenarios usted me debe respeto porque represento la dignidad de un juez de la República. Señor fiscal, tiene usted el uso de la palabra para si desea hacer uso de la réplica frente a los argumentos exclusivamente de los señores defensores. Gracias, señor juez. La Fiscalía no hace uso de la réplica. Siendo las 15:40, se terminan los alegatos de conclusión. La suscrita juez para la emisión de ese sentido del fallo que pues desde luego ya tenía previsto y tengo aquí el resumen de la actuación, de las pruebas, jurisprudencia y demás aspectos que tendría en cuenta para efecto de tomarlo. Sin embargo, debo indicar que la suscrita juez tiene una audiencia a las 3:30 de la tarde con 5 personas privadas de la libertad que imponen realizarla como tal. Nuestro ordenamiento procesal penal indica que el juez puede decretar un receso o mejor puede suspender o decretar un receso para efectos, suspender la audiencia para efectos de emitir el sentido del fallo. Como quiera que esta judicatura tiene previsto la emisión de la sentencia para pasado mañana, 30, a las 2 de la tarde,
Entonces, emitiré el sentido del fallo, suspendo esta audiencia, emitiré el sentido del fallo el 30 e inmediatamente después, teniendo en cuenta que va a ser la misma fecha, haré muy sintético, muy concreto el sentido del fallo, porque la sentencia dará cuenta de la argumentación que tendrá este juzgado para tomar la decisión definitoria, atendiendo no solamente las pruebas, que es lo único que puedo considerar, no aquello que se ventiló por fuera del juicio, no aquellos elementos de prueba que no fueron traídos al juicio, o aquellas declaraciones o testimonios o entrevistas que no fueron traídas al juicio. Solamente tendré en cuenta aquellas pruebas debatidas en el juicio oral, presentadas, practicadas y controvertidas al interior del juicio oral, que en los términos del artículo 381 son las únicas que puedo considerar como sustento probatorio, e igualmente consideraré los argumentos jurídicos en los que tendré en cuenta igualmente las decisiones muy importantes de la Corte Constitucional sobre la figura delictiva de la desaparición forzada, que son imperativo, y toda vez que son sentencias de constitucionalidad, por lo tanto, erga omnes, parte del ordenamiento jurídico interno nuestro. Además, igualmente sin desconocer la importante decisiones y el desarrollo de esta figura delictiva en el ámbito internacional, y específicamente trataré este análisis probatorio frente a la figura delictiva que impera y que está inserta en nuestro ordenamiento sustancial penal. Obviamente, atendiendo criterios jurisprudenciales, pero bajo el imperativo de la ley y de la Constitución. Es lo único que me obliga a mí, pero desde luego atenderé los argumentos de conclusión que me presentaron cada uno de los intervinientes y sujetos procesales, e inclusive la figura de la causal de exclusión de responsabilidad prevista en el artículo 32, numeral 10º, que es el error de tipo, como causal excluyente de responsabilidad, e igualmente las aseveraciones, o mejor el criterio que trae el doctor Parra respecto de la no estructuración del comportamiento delictivo y conforme a los argumentos que él presentó. En este orden de ideas, entonces, suspendo esta audiencia siendo las 15 horas y 44 minutos, miremos a ver, 44 minutos. Continuaremos la misma el 30 de septiembre, pasado mañana, a partir de las 2 de la tarde. Los 15 o 20 minutos primeros haré lo concerniente al sentido del fallo, inmediatamente después el proferimiento de la sentencia. Señor Procurador Judicial, usted me ha pedido el uso de la palabra y tiene usted la palabra. Gracias, señora juez. Para sugerirle muy respetuosamente que la próxima sesión, si las partes no tienen objeción alguna, sea de manera virtual. Se había habilitado la de hoy de manera presencial, señora juez, ante una solicitud del acusado, quien fue quien la solicitó, de querer rendir su testimonio, pero que se le escuchara de manera presencial. Repito, si no hay oposición de las partes, si todos lo consienten, pues sí le solicitaría y le sugiero mejor, muy respetuosamente, que la próxima sesión sea de carácter virtual. Muchas gracias. De hecho, nosotros estamos asistiendo a nuestras oficinas, pero estamos realizando las audiencias virtuales, privilegiando las tecnologías. Además, porque por los miles de dificultades que se presentan en la ciudad y algunos que están fuera de la ciudad, pues resulta de pronto mucho más benéfico para todas las partes la
vinculación a través de esos medios técnicos y no la presencialidad. No va a cambiar en nada la decisión. Esta situación no cambia en nada la decisión. Y en todo caso, en el evento de que sigamos con fallas en el Internet, en la sede judicial ya buscaré el lugar donde pueda realizar la diligencia sin ninguna dificultad de manera virtual. Entonces, si no tienen oposición ninguna de las partes, la vamos a hacer. Si no hay solicitud de alguna de las partes de hacerla presencial, no tengo ningún inconveniente en hacerla conforme lo solicitó el señor Procurador Judicial. Entonces, doctor Elkin, ¿tiene algún problema si se hace o hace la solicitud presencial? Doctor Omar, el doctor lo solicitó, entonces no hay problema. Doctor Camilo, ¿tiene algún inconveniente o va a solicitar la presencialidad? Doctor Parra, ¿necesita que sea presencial? No, señora, virtual. Correcto. En ese orden de ideas, entonces, la audiencia de proferimiento de emisión de sentido del fallo y proferimiento de sentencia, que se hará el viernes 30 de septiembre a las 2 de la tarde, será virtual. Partes notificadas por Estado, se deja constancia de la preservación y respeto que se mantuvo de derechos y garantías fundamentales, y cumplida la finalidad de esta sesión de audiencia, se declara concluida, siendo, como ya lo anoté, ya ha pasado 2 minutos más, las 15:16 horas. Deseo a ustedes un feliz resto de tarde. Muchas gracias. La Fiscalía nuevamente pedirá preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal por la presunta manipulación de testigos. También tenía el derecho de refutar las acusaciones que me hicieron las víctimas muy graves, porque yo no puedo contar mi historia. Sigue en directo la audiencia este lunes 10 de octubre a partir de las 7 de la mañana aquí en Focus Noticias. Analizaremos los argumentos de la Fiscalía con los más destacados penalistas del país. Véanos en nuestro canal de YouTube, en todas nuestras redes sociales y en www.focusnoticias.com. Suscríbete. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.